Hola a todos, sean bienvenidos. El grupo uno de la Cátedra de Cirugía tiene el placer de presentar el webinar titulado Cáncer colorectal, diagnóstico temprano y manejo, bajo el asesoramiento de la doctora Eve Avilés. Agradecemos mucho su presencia y esperamos que esta sesión sea informativa y útil para todos ustedes. Siguiente. Este es nuestro contenido, el cual iremos desarrollando en 3 módulos. Vamos a comenzar con el primer módulo titulado Introducción al cáncer de colon. Siguiente. Siguiente. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por la división descontrolada de células anormales. Cuando este tipo de crecimiento ocurre a nivel del colon o el recto, se denomina cáncer colorectal. Siguiente. Para entender un poco la patología, es importante recordar algunos detalles sobre la anatomía. El intestino grueso está formado por el apéndice vermiforme, el ciego, colon, recto y conducto anal. La irrigación del intestino grueso está mediada por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Siguiente. La arteria mesentérica superior se va a encargar de la irrigación del apéndice vermiforme, el ciego, colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso, a través de la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha y la arteria cólica media. A su vez, la arteria mesentérica inferior se encarga de la irrigación del tercio distal, del colon transverso, colon descendente, el sigmoides y la porción proximal del recto, a través de la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria rectal superior. Siguiente. Con respecto a la porción media y la porción distal y el conducto anal, la irrigación está mediada a través de la arteria rectal media y la rectal inferior respectivamente. Siguiente. El drenaje del intestino grueso va a estar mediado por la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior, la vena rectal media y la vena rectal inferior. Estas dos últimas venas van a drenar a la vena ilíaca interna. Con respecto al drenaje linfático, va a estar mediado por 4 grupos ganglionares, que son los ganglios epicólicos, los ganglios paracólicos, los intermedios y los centrales. Siguiente. Ahora yéndonos un poco a la parte histológica del intestino grueso, el mismo está formado por mucosa, submucosa muscular y lacerosa. A nivel de la mucosa vamos a encontrar principalmente criptas intestinales profundas, abundantes células caliciformes y también la presencia de pequeñas cantidades de células enteroendocrinas. En la submucosa se albergan vasos sanguíneos, nervios y encontramos el plexo submucoso o de Mason. En la capa muscular, la misma va a estar compuesta por una capa circular interna y una capa longitudinal externa, que se disponen, las fibras se van a disponer en bandas longitudinales que se conocen como las tenias del colon. Posteriormente, vamos a tener entonces ya por último lo que vendría siendo la serosa. Siguiente. Ahora que hemos visto los hallazgos histológicos normales, voy a mencionarles brevemente algunos cambios que se pueden encontrar cuando hay cáncer de colon. Entre ellos vamos a ver lo que son núcleos alargados e hipercromáticos y también la presencia de restos necróticos en la luz glandular, como vemos en la figura 10, señalado con las flechas rojas y las flechitas naranjas. También cuando el cáncer es poco diferenciado, hay poca presencia de glándulas y lo que va a predominar son los nidos infiltrantes de células tumorales, como podemos observar en la figura 11, señalado con las flechas azules. Y por último, podemos encontrar también lo que es la presencia de células en anillo de sello y la presencia de cúmulos de mucina extracelular, que son un ejemplo de tipos de células que podemos ver en los adenocarcinomas mucinosos. Siguiente. Ok, en cuanto a la epidemiología, tenemos que el cáncer colorectal es uno de los tipos de cáncer más prevalentes a nivel mundial y representa un problema importante de salud pública.
Su incidencia global y regional, tenemos que a nivel global es el cuarto tipo de cáncer más común en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. En su distribución geográfica se observan tasas más altas de incidencia en países desarrollados como lo son Estados Unidos, Australia y Europa Occidental. Esto se asocia con dietas ricas en grasas, carnes rojas y procesadas y estilos de vida sedentarios. Tenemos que en cuanto a las tendencias recientes, muestran que en muchos países de ingresos altos las tasas de incidencia están disminuyendo debido a la implementación de programas de detección y cambios en los factores de riesgo. Sin embargo, en los países de ingresos medios y bajos, las tasas están aumentando debido a la adopción de hábitos de vida occidentales y una menor disponibilidad de programas de detección. Siguiente, por favor. En cuanto a la mortalidad, tenemos que la tasa de mortalidad a pesar de su diagnóstico, de que se haga el diagnóstico temprano y que este tenga tratamiento, el cáncer colorectal ocupa el quinto lugar en causas de muerte por cáncer a nivel mundial. Y tenemos que la tasa de supervivencia a 5 años varía considerablemente según el estadio en el momento del diagnóstico. En etapas tempranas, la supervivencia a 5 años supera el 90%, mientras que en etapas avanzadas cae entre 10 y el 15%. Las diferencias entre género y raza, tenemos que en cuanto a las diferencias de género, las tasas de incidencia y mortalidad tienden a ser más altas en hombres que en mujeres. Y las disparidades raciales, tenemos que en las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos tienen tasas de incidencia más altas y peores resultados en comparación con otras etnias, lo cual se atribuye a diferencias en el acceso a la atención médica y a factores socioeconómicos. Siguiente. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que en la edad, más del 90% de los casos de cáncer colorectal se diagnostican en personas mayores de 50 años, aunque la incidencia en personas menores de 50 años ha estado aumentando en los últimos años. Eh, Otro de los factores de riesgo son los antecedentes familiares, ya que la historia familiar de cáncer colorectal o de pólipos adenomatosos incrementa el riesgo. También tenemos factores genéticos, como las condiciones hereditarias, como lo son la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch, que aumentan significativamente el riesgo. También en los factores dietéticos y el estilo de vida tenemos que la dieta, el consumo de carnes rojas y procesadas, el bajo consumo de fibra y el consumo, dietas altas en grasas saturadas y azúcares también se han observado, se han vinculado con un mayor riesgo para el cáncer colorectal. También la obesidad, particularmente la obesidad central, se asocia con un aumento de riesgo en el cáncer colorectal. Y los mecanismos propuestos incluyen la resistencia a la insulina, los niveles elevados de factores de crecimiento y la inflamación crónica de bajo grado. También tenemos que en la actividad física, la falta de ejercicio regular contribuye al riesgo, posiblemente por el aumento de los niveles de insulina y la alteración en la motilidad intestinal. También el consumo de sustancias, el consumo excesivo de sustancias como el alcohol, eh, o sea, también incrementa el riesgo, pues, y el tabaquismo prolongado. También tenemos que hay factores ambientales, como lo son la exposición a productos químicos y la contaminación ambiental, factores de microbiota intestinal, como son los cambios de la microbiota y las enfermedades inflamatorias del intestino, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, también aumentan el riesgo de cáncer colorectal debido a esto, pues, que causan inflamación crónica y hay una regeneración celular constante. También hay factores hormonales y metabólicos, como los pueden ser la diabetes tipo 2 y las hormonas sexuales, las terapias de reemplazo hormonal sexual. Siguiente. Bueno, entrando ahora en las manifestaciones clínicas, en el cáncer colorectal, inicialmente es una enfermedad asintomática que si se llega a detectar, se encontraría en los estadios tempranos del cáncer que serían factores de buen pronóstico para la resolución del mismo, ¿no? Pero dentro de las manifestaciones clínicas del mismo cáncer se encuentran las siguientes. La hematoquesia, que es sangre de color rojo brillante o oscuro en las heces, que por lo general no es visible a simple vista, pero sí marca positivo en sangre oculta en heces. Puede tener heces también aspectos de mucosa con trazas de sangre o heces en jalea de grosella, cuando se encuentran en los estadios avanzados de la enfermedad y abundante sangrado. Y esto va a llevar entonces a una anemia por deficiencia de hierro, como otra manifestación clínica.
Otra manifestación clínica sería entonces pues la obstrucción intestinal, que es una de las características principales de los estadios avanzados del cáncer colorectal. Y esta obstrucción intestinal va a llevar entonces a dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas, vómitos, cansancio, pérdida de peso. También una masa abdominal que contribuye entonces a lo que viene siendo parte del cuadro de la obstrucción intestinal, principalmente cuando hay obstrucción del colon derecho. Síntomas sistémicos que puede presentar el cáncer colorectal, pues en los estadios avanzados, principalmente las personas con caquexia, que es un estado de desnutrición avanzada, anemia, emaciación también. Debido a las diferencias anatómicas y funcionales del colon y el recto, la manifestación clínica del cáncer colorectal puede variar dependiendo de su localización. Como pueden ver en la imagen, en el colon derecho va a predominar la anemia por deficiencia de hierro, la obstrucción del hilio distal y la masa palpable en los estadios tardíos, y los cánceres de colon derecho presentan, pues, presentan peor pronóstico. Presentan peor pronóstico. Y del lado izquierdo presentan cambios en el hábito intestinal, como viene siendo diarrea, constipación, tenesmo, heces con moco y sangre. La prevalencia de estos síntomas está entre los 30 y 50%, siendo el más frecuente la diarrea, que alcanza hasta un 70%. Siguiente. En la fisiopatología, de manera breve, muchos de los cánceres colorectales se desarrollan a lo largo del tiempo debido a una serie de cambios histológicos, morfológicos y genéticos que se asientan sobre todo sobre lesiones premalignas del colon y recto, como vienen siendo los pólipos. Este proceso comienza cuando algunas de las células del epitelio de la mucosa adquieren mutaciones que le van proporcionando ciertas características de mayor supervivencia y mayor replicación, dando lugar a la transición de adenoma a carcinoma en un periodo de alrededor de 10 a 20 años luego de presentarse la lesión premaligna. Sin embargo, merece la pena mencionar que estas lesiones, la gran mayoría, no acaban progresando hacia un cáncer colorectal. Siguiente. Dentro de la fisiopatología distinguimos dos vías de desarrollo del cáncer colorectal. Una de ellas, la más común, la vía adenoma convencional, responsable del 70 al 90% de los cánceres colorectal, y la vía pólipo cerrado, responsable del 10 a 20% del cáncer colorectal. La vía de los adenomas convencionales está asociada generalmente a una instabilidad cromosómica. Esta comienza principalmente con una mutación del gen APC, que va a afectar la división celular, y después el oncogen KRAS, que se verán afectados lo que viene siendo la regulación del crecimiento, desarrollo y supervivencia de estas células malignas. Y más adelante estas mutaciones van a llevar entonces a afectarse el gen de P53, responsable de la regulación de la transcripción y apoptosis de todas estas células y de la gran cantidad de las funciones que van a presentar estas células afectadas, que conduce al desarrollo del anaplasma. Bien. Entonces, de estos adenomas convencionales, se caracterizan por tener displasias que pueden ser de bajo o de alto grado. En este grupo vamos a incluir lo que viene siendo el adenoma tubular, el tubular velloso y el adenoma velloso, en función del componente velloso que presente pues, en la histología. De todos estos, si el componente del adenoma es velloso, se ha demostrado que es el que presenta el mayor potencial carcinógeno y mayor grado de invasividad de los cánceres colorectales. Siguiente. De la vía de los pólipos, de la vía de los pólipos cerrados, comienza con alteraciones del gen BRAF, modificando la señalización de crecimiento y provocando la pérdida de apoptosis, proporcionando así un aumento de la supervivencia de estas células que presentan mutaciones genéticas y afectadas, y el proceso de desarrollar pues, la neoplasma. En esta vía, principalmente, también va a afectarse el gen KRAS y activación del gen BRAF, produciendo pues, un pólipo dentado cerrado, que va a evolucionar entonces a carcinoma y eventualmente en estadios avanzados a invasión y metástasis. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico y tamizaje de cáncer de colon. Lo primero que hay que mencionar es que el tamizaje es un procedimiento periódico organizado que se realiza en grupos de personas con el fin de detectar enfermedades. Importante mencionar que la colonoscopía es el estándar de oro para el tamizaje en pacientes asintomáticos o con lesiones precancerosas, o bien para la detección temprana en pacientes sintomáticos.
Esta permite visualizar de forma directa y tomar biopsias de lesiones con el objetivo de reducir la incidencia y mortalidad de cáncer colorectal. Ok, ahora hablando sobre la población diana, tenemos que el tamizaje va dirigido a aquellas personas asintomáticas a partir de los 45 años con el objetivo de la identificación de lesiones precancerosas y cáncer asintomático temprano, puesto que esto demuestra reducir efectivamente la mortalidad. Ahora, la mortalidad y la regularidad va a depender de la clasificación de los pacientes y esto va a ser de acuerdo a los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Y los vamos a clasificar en grupos de riesgo promedio o alto. Dentro del grupo de riesgo promedio, los pacientes no deben tener condiciones predisponentes conocidas, como lo son las enfermedades inflamatorias intestinales o antecedentes de lesiones precursoras, algún síndrome genético que predisponga al cáncer colorectal o también si tiene antecedentes familiares de cáncer o que hayan tenido lesiones precursoras. También es importante considerar que la tasa de incidencia del cáncer colorectal es mayor en personas de raza negra, indígenas americanos y nativos de Alaska. Entonces, siguiente. Entonces, hablando sobre los pacientes con riesgo medio, tenemos que se puede realizar cualquier prueba, solamente que dependiendo si el resultado es anormal, como segundo paso se debe indicar la colonoscopía. Entonces tenemos pruebas basadas en heces y pruebas visuales del colon y el recto. Dentro de las pruebas específicas basadas en heces tenemos la inmunohistoquímica fecal, la prueba de sangre oculta en heces y la prueba de ADN fecal multidirigida. Dentro de los exámenes visuales, entonces, tenemos lo que sería la colonoscopía, la sigmoidoscopía y la colonografía por tomografía computarizada. Siguiente. Dentro del grupo de pacientes con alto riesgo, tenemos que son aquellos pacientes que tienen alguno de estos antecedentes, como lo son antecedentes familiares de cáncer colorectal, ya sea uno o más familiares. Entonces, en estos casos, lo que se recomienda es iniciar el cribado antes de los 45 años. En pacientes con pólipos extirpados, esto va a depender, cada cuánto se hace dependiendo del tipo, del tamaño y del número de pólipos, pero se recomienda realizar la colonoscopia 3 años luego de haberlo extirpado. Antecedentes de cáncer de colon o de recto, aquellos que ya han sido diagnosticados y han sido tratados, se recomienda que 1 año luego de la cirugía se vuelva a repetir la colonoscopia y apoyarse en algún otro estudio de imagen como ultrasonido o resonancia magnética. Aquellos pacientes que han recibido radioterapia, radiación abdominal o pélvica por algún otro cáncer, se debe iniciar el cribado 10 años luego de la radioterapia o a los 35 años, una frecuencia de 3 a 5 años. Aquellos pacientes que tienen antecedentes de enfermedades inflamatorias, como ya lo dijimos, enfermedad de Crohn, enfermedad colitis ulcerosa, también lo que se recomienda es que luego de 8 años de haber realizado el diagnóstico, se debe iniciar con el cribado. Por último, también tenemos los antecedentes de síndromes genéticos, si se sospecha o es confirmado, y la frecuencia se va a recomendar dependiendo del tipo de síndrome que tengamos. Entonces, debemos tomar la decisión de tener el cribado a partir de los 75 años, que es lo recomendado, o si el paciente tiene una expectativa menos de 10 años. Por ninguna razón se debe seguir realizando pruebas de detección a personas mayores de 85 años y esto va a ser debido al balance entre el beneficio-daño recibido de detección del cáncer colorectal. Siguiente. Tenemos que tener claro la diferencia entre el término cribado de detección precoz y el término de cribado preventivo. Son dos términos que usualmente se utilizan indistintamente, sin embargo, tienen algunas diferencias. Tenemos lo que es el cribado de detección precoz,
Su propósito es identificar cáncer rectal en fases tempranas. Está enfocado en la detección temprana de cáncer existente y su población objetivo son personas de riesgo promedio de cáncer colorectal. Un ejemplo de este cribado son las pruebas de sangre ocultanesas. Por otro lado, tenemos lo que es el cribado preventivo, que su propósito es prevenir la aparición de cáncer colorectal. El enfoque es eliminar los pólipos o lesiones premalignas y la población objetivo tenemos personas con factores de riesgo para desarrollar cáncer o pólipos. Y un ejemplo común de esto es una colonoscopia con polipectomía. Siguiente. Ahora vamos a explicar un poco más a fondo las pruebas directas y las pruebas indirectas que ya se mencionaron anteriormente. La primera prueba directa que vamos a ver es la colonoscopía. Principalmente mencionar su sensibilidad es entre el 89 y el 95% para adenomas mayores o igual a 1 centímetro y su especificidad varía entre el 86 y el 89%. Como ya mencionamos anteriormente, la periodicidad se recomienda que sea cada 10 años, siempre y cuando no se encontraran hallazgos en una colonoscopia previa. Y las desventajas es que podría tener complicaciones como perforaciones y posteriormente sangrado. Previo a la colonoscopia, el paciente debe prepararse con una dieta baja en fibra unos días antes del procedimiento y una dieta líquida el día anterior. Se debe tomar laxantes el día previo, no comer ni beber nada, incluidas las bebidas claras, algunas horas antes de la colonoscopia, generalmente entre 6 y 8 horas, y la sedación puede o no administrarse por vía intravenosa. El procedimiento en sí se introduce el colonoscopio a través del recto y se avanza lentamente a través del colon. Se examina la mucosa del colon y del recto. Se buscan pólipos, inflamación, sangrado u otras anormalidades. Se pueden tomar biopsias para enviarse a patología o eliminar los pólipos durante este procedimiento y tiene una duración aproximada de entre 20 y 60 minutos. La siguiente es la sigmoidoscopía flexible. Su sensibilidad es del 95% para adenomas grandes y cáncer colorectal y la especificidad del 87%. Se debe realizar cada 5 años y como desventaja es que solo examina la parte distal del colon, o sea, el sigmoides. La preparación, la dieta es baja en fibra unos días antes del procedimiento, se debe dar laxantes o enema el día anterior, pero no requiere un ayuno tan prolongado como la colonoscopia y la sedación realmente no es necesaria. El procedimiento se utiliza un sigmoidoscopio, se inserta a través del recto para examinar el recto y el colon sigmoide. Se buscan igualmente pólipos, tumores, signos de enfermedad inflamatoria y esta es bastante más corta, entre 15 y 30 minutos. La última prueba directa que veremos es la colonografía por tomografía computarizada, cuya sensibilidad para lesiones mayores o igual a 1 centímetro va desde el 67 al 94%, mientras que su especificidad entre el 86 y el 98%. La periodicidad igualmente cada 5 años y su desventaja es que requiere una exposición a la radiación. Para la preparación, la dieta debe ser ligera el día anterior, evitar alimentos sólidos y líquidos entre 4 a 6 horas antes y el medio de contraste se debe informar al paciente e indagar sobre alergias. Para el procedimiento se administra contraste por vía oral, se posiciona al paciente dentro del tomógrafo, se toman las imágenes para poder evidenciar pólipos y hallazgos extracolónicos. Esto es una ventaja que tiene este procedimiento con respecto a los demás, que podemos ver otras cosas además del colon y tiene una duración entre 10 y 30 minutos. Aquí podemos ver una imagen que representa cómo se hacen los 3 procedimientos directos. La colonoscopía va desde, se inserta por el ano, sube por el recto hasta llegar al colon y al ciego y se recomienda que se introduzca el colonoscopio hasta el ciego y luego hacer la inspección en el camino de salida. La sigmoidoscopía flexible, pues solo se ve el recto y el sigmoides y la colonografía por tomografía computarizada. Ahora vamos a hablar de las pruebas indirectas. La primera que vamos a ver es guayacuenses, que tiene las siglas GFOP en inglés.
una sensibilidad entre el 6 y 17% para neoplasias avanzadas, específico que neoplasias avanzadas siendo alteraciones en la celularidad más no cáncer en sí, y entre el 50 y 75% para cáncer colorectal. La especificidad entre el 96 y 99% y se debe hacer cada año. Su desventaja es que tiene baja sensibilidad y puede haber falsos positivos. Para el procedimiento solo se debe evitar la carne roja o medicamentos como la aspirina que podrían causar falsos positivos, y el procedimiento se aplica un reactivo de guayaco en las heces para evaluar una reacción de peroxidasa con el grupo hemo, y la presencia de sangre oculta en heces puede indicar presencia de pólipos, adenomas o cáncer, pero igual requeriría una colonoscopia para descartar cualquier anomalía que haya en la anatomía. La prueba de inmunoquímica fetal, la sigla FIT en inglés, sensibilidad entre el 25 y el 27% para neoplasias avanzadas, entre el 74 y 81 para cáncer, la especificidad si es más entre el 95 y 96 e igualmente se debe realizar cada año. Desventaja igualmente si es positiva, requiere una colonoscopia confirmatoria, y la preparación pues no requiere modificar dietas ni medicamentos. El procedimiento se usa un anticuerpo contra la globina del grupo hemo para detectar sangre oculta en las muestras de heces. Y el ADN en heces con inmunoquímica fetal, las siglas FitDNA en inglés, la sensibilidad entre el 47% para neoplasias avanzadas y 93%, o sea, aumenta considerablemente en cáncer, especificidad del 89%, se debe realizar cada 3 años, y su desventaja es que igualmente si es positiva requiere una colonoscopia confirmatoria y esta tiene mayor costo y complejidad. El procedimiento se recoge la muestra de heces, el paciente utiliza un kit, lo puede tomar en su casa, lo lleva al laboratorio y aquí se ve las heces, se detecta el ADN normal en las muestras y se hace un análisis inmunoquímico para buscar sangre oculta. Es decir, mezcla la prueba anterior que vimos que es el FIT, que solamente es el análisis de inmunoquímico en heces de la sangre oculta, pero este se adiciona a la detección del ADN anormal. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que son las pruebas y eso sería todo por las pruebas. Ok, hemos hablado del tamizaje y también describimos las pruebas que se utilizan. Ahora vamos a adentrarnos propiamente al diagnóstico. Primero recordemos conceptos generales, que el cáncer de colon se diagnostica con mayor frecuencia en personas entre 65 y 74 años e incluso se estima que 10% de los cánceres ocurren en menores de 50 años. Las guías recomendaban que el tamizaje iniciara a los 50 años en la población general, pero al disminuir la edad de inicio, y se ha decidido disminuir la edad de inicio del tamizaje de 50 a 45 años, porque se ha demostrado que se evitarían aproximadamente entre 42 y 61 casos de cáncer colorectal, evitando entre 24 y 28 muertes por cada 100.000 adultos examinados. En la figura número 29 podemos esquematizar cómo el diagnóstico del cáncer colorectal temprano o tardío cambia la supervivencia a 5 años de los pacientes. En una fase tardía se puede tener supervivencia a 5 años entre 40 y el 5%. Esto puede dar lugar a que el paciente tenga que someterse a tratamientos más complicados y que tenga una menor probabilidad de recuperación. Así, una peor calidad de vida y una mayor carga económica para el sistema sanitario. Por lo tanto, el diagnóstico precoz del cáncer colorectal es crucial. En la siguiente diapositiva veremos las perlas de esta presentación en cuanto al diagnóstico, que se refiere a que el diagnóstico se realiza a través del examen histológico de una biopsia, que suele obtenerse a través del estudio más común que conocemos, que viene siendo la colonoscopia, o a partir, en ciertos casos, de una muestra quirúrgica. Y desde el punto de vista histopatológico, la mayoría de los cánceres de colon y recto son adenocarcinomas. En la siguiente, por favor, veremos uno de los temas más debatidos que quise traer, y es que se ha asociado que diversos marcadores séricos para el cáncer colorectal y en particular el antígeno carcinoembrionario, pero sin embargo estos marcadores tienen una escasa capacidad diagnóstica para detectar el cáncer de manera primaria, porque se solapan mucho en condiciones benignas y por lo tanto tienen una baja sensibilidad como el 46% y también una especificidad del 89%. Y a pesar de que no son los mejores valores, ningún otro marcador tumoral convencional tuvo una mayor sensibilidad diagnóstica en los estudios que se han sido revisados. Y debido a estos problemas, sí es importante mencionar que este estudio no debe ser utilizado ni como prueba de cribado
ni como prueba de diagnóstico de cáncer colorectal. Sin embargo, sí tiene una función importante y tiene un valor dentro del pronóstico y seguimiento de los pacientes con cáncer colorectal que vamos a discutir un poco más adelante. En la siguiente vemos una gráfica comparativa para afirmar la importancia del diagnóstico temprano. Y es que la tasa de supervivencia en diagnóstico temprano a los 5 años es aproximadamente del 90%, y esto permite que detectar el cáncer a tiempo, que este no se disemine y que las intervenciones sean menos invasivas con un tratamiento de mayor éxito. Mientras que el tratamiento tardío, la supervivencia, como mencioné, es menor y también hay menos posibilidad de respuesta al tratamiento y a largo plazo. En la siguiente diapositiva vemos cómo resumir pues, el manejo o el abordaje diagnóstico del cáncer colorectal en una persona con riesgo promedio, y podemos resumirlo de la siguiente manera, en que iniciamos pues, con una prueba de tamizaje, en este caso una prueba de sangre oculta. Si esta sale negativa, continuamos el tamizaje de manera rutinaria, pero si sale positiva, lo que debemos realizar entonces es una colonoscopía, que aquí mencionan que es larga, pero hacen referencia a que debe llegar hasta la unión ileocólica. Y básicamente, dependiendo de los hallazgos, tenemos que tomar una patología o para revisar la histología, y en base a eso haremos el seguimiento del paciente. Siguiente. Bueno, como último punto tenemos lo que es el tratamiento según la ubicación. Siguiente. Debemos de tener en cuenta que el tratamiento del cáncer colorectal depende de la localización, el estadio y las indicaciones y características que tenga el paciente. Siguiente. Según las pautas del NCCN, debemos dividirlo en dos grandes grupos, ¿no? Etapas primarias como etapas avanzadas. En las etapas iniciales o primarias, la resección quirúrgica suele ser el tratamiento primario, que permite la extirpación del tumor y una posible curación. Mientras que en las etapas avanzadas o ya propiamente metástasis, se considera el uso de quimioterapia y en algunos pacientes y la combinación con radioterapia. Esto facilita, ¿no?, la reducción del tamaño del tumor y limita su diseminación. Siguiente. Destacamos como medicamentos más utilizados en lo que es la quimioterapia, como ya los conocidos, el 5-fluoracilo y el oxiplatino, que más que nada busca destruir la célula cancerosa y su eficacia puede mejorar cuando se combina con terapia dirigida. Y los nuevos tratamientos como la terapia biológica, que utiliza como por ejemplo el bevacizumab, que inhibe el crecimiento vascular del tumor, y el cetuximab, que bloquea de vías específicas de señalización celular en ciertos tipos de cáncer colorectal. Siguiente. Bueno, vamos a enfocarnos primero en el tratamiento según el estadio. Para esto debemos tener lo que es la clasificación basada en las pruebas ya mencionadas anteriormente y un margen de estadificación con las normas del TMD. Siguiente. Primero tenemos lo que es el estadio 1, que es la localizado. Aquí el tratamiento es cirugía de la resección del tumor primario. Puede ser una colectomía segmentaria o polipectomía según la localización y el tamaño. El seguimiento es un monitoreo regular para descartar recurrencias. Como podemos observar en la figura, es localizado, no es diseminado y está propiamente en la mucosa. Siguiente. Tenemos el estadio 2, que es localmente avanzado pero nos invade a otros órganos. Aquí lo que es el tratamiento de la cirugía es la resección del tumor primario, pero con la ayuda de una quimioterapia coadyuvante, que en este caso puede ser el 5-fluoracilo o capecitabina. El seguimiento debe ser una evaluación periódica mediante el análisis de sangre y estudios de imagen. Siguiente. Tenemos el estadio 3, que es una diseminación a los ganglios linfáticos cercanos. El tratamiento de la cirugía de resección de tumor y ganglios afectados, más la quimioterapia adyuvante, pero en este caso utilizaremos combinaciones, ¿no? Como ejemplo, el oxiplatino más 5-fluoracilo o la cepecitabina. Siguiente. El estadio 4, ya aquí hay metástasis. Entonces es como un manejo de diferentes enfoques en donde podemos diferenciarlos en diferentes pacientes.
algunos pacientes les puede funcionar la quimioterapia sistémica, otros la terapia dirigida, que en este caso en la terapia dirigida es importante los marcadores tumorales. Tenemos la inmunoterapia que es opcional en pacientes con inestabilidad de microsatélite, es alta, la cirugía como propiamente dicha, y ya si no se puede realizar ningún tratamiento, podemos hacer cuidados paliativos para controlar los síntomas y aumentarle o mantenerle una buena calidad de vida hasta que el paciente fallezca. Siguiente. Néstor, no se te escucha el micrófono. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Ya, ahora sí. Bueno, a ver, ahora vamos a ver lo que es el esquema de tratamiento según lo que es la ubicación del cáncer. Ok, cuando tengamos cáncer de colon derecho, que esto incluye ciego, colon ascendente y ángulo hepático, se debe hacer una hemicolectomía derecha, que es una resección del colon ascendente, ángulo hepático, eh, junto con la porción distal del ilion distal de aproximadamente un 10% y el tercio proximal del colon transverso. Se debe hacer una extirpación de los ganglios linfáticos, aquellos que acompañan a lo que es la arteria cólica derecha y a la arteria ileocólica. En algunos casos se puede hacer una hemicolectomía derecha extendida en casos donde el tumor se encuentre cerca del ángulo hepático. En los casos de cáncer de colon izquierdo, que esto es el colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente y el sigmoide, se debe hacer entonces una hemicolectomía izquierda, que es una resección del colon izquierdo y en ocasiones se hace resección del colon sigmoide para asegurar adecuados de tejido sano. Y en estos casos, la extirpación de los ganglios linfáticos son de aquellos que acompañan a la arteria cólica izquierda y a los vasos mesentéricos inferiores. Siguiente. En el caso del cáncer rectal, es importante entender que la longitud del intestino a resecar en la porción proximal a la lesión va a depender de la buena vascularización del recto. Y en cuanto al margen distal, este debe incluir al menos 2 centímetros de tejido sano que sea distal al tumor. Si no se logra garantizar el margen mínimo distal, se recomienda la excisión total del recto para asegurar una resección adecuada. También es importante realizar una ecografía endorrectal para una adecuada estadificación preoperatoria, permitiendo así valorar lo que es la profundidad de la invasión tumoral y la afección de los ganglios mesorrectales. Entonces, se puede hacer una excisión transanal que consiste en una extirpación mínima invasiva de tumores superficiales y pequeños. Este se indica para tumores confinados en la pared rectal que tengan un tamaño de menos de 4 centímetros, sin invasión linfática y sin vascularización. También para tumores que ocupen menos del 40% de la circunferencia del recto y que estén a menos de 10 centímetros de la línea dentada. También se consideraría la excisión transanal para casos de pacientes que no sean candidatos a cirugías radicales por algunos otros factores de riesgo como edad avanzada o que tengan muchas comorbilidades. La otra técnica sería una resección anterior, que consiste en una resección del recto y del sigmoides con conservación del esfínter anal. Este se conserva para pacientes en donde la ubicación del tumor permite la preservación del esfínter
y en pacientes que tengan una adecuada función del mismo. En los carcinomas que se asientan en el tercio medio y superior del recto, se interviene practicando lo que es la resección anterior baja, restableciendo así el tránsito por una anastomosis colorectal manual o mecánica. Y la última técnica sería una resección abdominoperineal, que consiste en una resección del recto, del sigmoides y del ano, sin conservación del esfínter anal. Y este está indicado para aquellos cánceres del tercio inferior o en los que no se puede mantener los 2 centímetros de margen de tejido sano distal al tumor. Y este tipo de resección dejaría una colostomía permanente. Siguiente. Ahora vamos a poner un video sobre la hemicolectomía derecha. Aquí vemos cómo se moviliza el área ilocólica utilizando un enfoque medial al lateral. Esto implica la identificación primero de los vasos ilocólicos en el pedículo ilocólico que estamos viendo en estos momentos. Aquí vemos cómo está disecando lo que es el pedículo. Y de esta manera diseca lo que son los vasos ilocólicos para proceder a ligarlos con clips y después seccionarlos. Después de este procedimiento, la disección continúa cefálicamente por la cara posterior del mesocolón derecho hasta el ángulo hepático. Durante este procedimiento se debe preservar los vasos cólicos derechos y la rama derecha de la arteria cólica media. Después se debe movilizar hasta la flexura hepática del colon, donde se va a diseccionar lo que es el ligamento hepatocólico, que próximamente vamos a ver. Aquí está el ligamento hepatocólico y ahí se disecciona. Posteriormente a esto se secciona el ilion terminal a aproximadamente 10 centímetros de la válvula iliocecal y el colon transverso utilizando un grapador lineal. Aquí vemos cómo se va diseccionando para liberar lo que es el colon derecho. Una vez que el colon ha sido completamente movilizado, se extrae a través de una pequeña excisión por medio de un alexis y se hace una anastomosis entre el ilion y el colon transverso, que es de tipo lateral. Aquí vemos cómo se están haciendo la anastomosis. Y listo. Posteriormente a esto se verifica la permeabilidad y la hemostasia de la línea de las suturas. Y se realiza el cierre. Posteriormente vamos a ver lo que es una hemicolectomía izquierda. Siguiente, por favor. Ahí vemos cómo primero se debe colocar el paciente también en Trendelenburg, como el paciente anterior también, y se realiza un acceso laparoscópico. Usualmente se utilizan 5 trócares, como vemos aquí. El primer paso es la exploración de la cavidad abdominal. Aquí vemos cómo el doctor está inspeccionando toda la cavidad abdominal. Primero es la inspección de ambos glóbulos hepáticos y la localización del tatuaje de la lesión, como vemos allí, que es donde está el tumor. Después de eso, se hace una incisión en la hoja medial peritoneal del mesocolon por debajo del ángulo de Treitz. Y se debe aislar y ligar lo que son la vena mesentérica inferior y la arteria mesentérica inferior, que es lo que está haciendo en estos momentos. Primero es la vena mesentérica inferior, que se diseca y se secciona. Se liga con los clips y posteriormente se hace la disección.
Lo mismo con la arteria mesentérica inferior, se secciona. Y después de eso se moviliza el colon. El, Se moviliza el colon descendente y el ángulo esplénico. Y eso también se hace por un abordaje medial a lateral, donde se secciona todo el mesocolon hasta localizar el uréter izquierdo. Ahí podemos ver que ese es el uréter izquierdo. Después de eso se secciona el ligamento gastrocólico hasta llegar a la pared lateral. Finalmente se tiene que hacer una incisión en la línea de Tolt para poder movilizar y liberar el colon izquierdo. Después de hacer esto, se hace una disección cefálica a caudal hasta la reflexión peritoneal. Posteriormente, en la reflexión peritoneal, se hace una transección de la unión recto-sigmoidea. Vamos a verlo. Aquí estamos movilizando el colon y mediante una engrapadora lineal cortante endoscópica se hace la transección de la unión recto-sigmoidea. Aquí vemos cómo el espécimen se va extrayendo mediante en una alexis para evitar lo que es la siembra de células tumorales. Este es el alexis, a través de una incisión de Fanestiel. Posteriormente se hace lo que es una anastomosis intracorpórea doblemente engrapada, que implica el uso de una engrapadora circular introducida por el ano. Aquí vemos cómo introduce la engrapadora y se inserta también un yunque en la engrapadora por parte del colon proximal a través de un puerto suprapúbico y se cierra el colon con una sutura en bolsa de tabaco. Aquí vemos cómo se acercan las dos secciones para hacer la anastomosis. Y después la engrabadora se pasa transanalmente para completar la anastomosis. Por último, se debe revisar la integridad de la anastomosis mediante la insuflación de aire a través del ano. Aquí vemos cómo colocan solución salina y mediante aire revisan que no hay fugas. Y aquí se debe también hacer una colonoscopia intraoperatoria con inspección de la línea de grapas para verificar la hermeticidad y que no haya hemorragias. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Bueno, aquí vamos a presentar lo que es lo actual, que es el Da Vinci, que es lo nuevo de la cirugía para hacer estos procedimientos. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco sobre los pronósticos del cáncer colorectal. El pronóstico varía por muchos factores. El principal es el estadio del cáncer, la clasificación TMN, donde los factores pronósticos más importantes son la invasión del tumor, la afectación de los márgenes quirúrgicos, la invasión vascular extramural y la presencia de metástasis en ganglios linfáticos. También tenemos que ver el tratamiento adyuvante que el paciente está tomando, la edad del paciente y también el estado general de salud también influye mucho en el pronóstico, el margen de resección circunferencial, los factores histológicos, inmunológicos y biomarcadores moleculares. También algo muy importante es la localización del tumor, ya que los tumores del lado derecho se asocian a peores resultados de sobrevivencia. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco sobre el seguimiento después de tratamiento. Tenemos el antígeno carcinoma embrionario, que es para detectar residuos asintomáticas, pero como mis compañeros ya mencionaron, su sensibilidad es bastante baja. Pero aún así se recomienda realizar estas mediciones cada 3 meses durante los primeros 3 años y hasta el 5.º año cada 6 meses. Después de los 5 años solo se hace un seguimiento anual. La colonoscopia es fundamental para la detección de cánceres metacrónicos y la vigilancia de las anastomosis de las hemicolectomías. Las guías sugieren que se debe hacer una colonoscopia al año de la cirugía y luego cada 3 a 5 años. También una tomografía computarizada para detectar metástasis hepáticas y pulmonares
que de eso hablaremos después, y se recomiendan en los primeros 3 años después de la cirugía. Y evaluación clínica regular también se recomienda. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de la recurrencia y del tratamiento. Las localizaciones más frecuentes de las metástasis del cáncer del colon es el hígado y el pulmón. También se puede dar metástasis en peritonea y áreas locorregionales, que significa que dentro del mismo colon o regionalmente. El tratamiento en este caso es la resección, en caso de que sea reseccionable, por lo que es importante identificar tempranamente estas metástasis y poder resecarlos de manera exitosa para evitar el peor pronóstico. Siguiente. Listo. Los puntos para llegar a casa: tenemos que entender la irrigación y el drenaje de intestino grueso es esencial para mejorar los resultados quirúrgicos, prevenir la diseminación del cáncer y optimizar los tratamientos adyuvantes. Tenemos que los patrones de metástasis varían según la ubicación del tumor primario y el subtipo histológico, lo que subraya la importancia de dar un enfoque personalizado en la vigilancia y tratamiento del cáncer colorectal metastásico. El inicio de tamizaje debe ser a los 45 años, ya que aumenta la sobrevida. La modalidad y regularidad dependerá de los factores de riesgo del paciente. El diagnóstico se realiza con el análisis histológico y usualmente luego una colonoscopia. Y por último, la histopatología más común es el adenocarcinoma. Siguiente. Muchas gracias y gracias por asistir a todos. Ok, muy buenas noches a todos. Me alegra que se hayan unido a escuchar este tema. Realmente el cáncer de colon es algo mucho más frecuente de lo que nosotros imaginamos. Afecta a hombres y a mujeres. Hemos descubierto por cuestiones de casualidad o serendipia que en países donde se toma mucha cerveza, aparentemente la levadura protege contra el cáncer de colon y de una manera o de otra. En Alemania, Bélgica tienen índices más bajos que en otros países como Estados Unidos y otros países también desarrollados, ¿no? Aquí en Panamá sí es frecuente el cáncer de colon. Nosotros siempre decimos que el del lado derecho sangra, el del lado izquierdo se obstruye. Pero yo quiero recordarles que yo les doy la clase a ustedes de esófago y cuando les hablo del esófago, les digo que el esófago carece de serosa. Aquí en el recto tenemos una porción del recto que también carece de serosa. Es justamente allí donde va a estar el ano, el esfínter anal. Y es por eso que el tratamiento del cáncer en el recto es completamente diferente al cáncer en el resto del colon. Inclusive si nosotros tocamos un tumor que va a estar a menos de 8 centímetros cuando introducimos el dedo para hacer el tacto rectal, estos pacientes deben ser llevados a quimioterapia neoadyuvante antes de pensar en una operación para ver si el tumor se reduce y con esto conseguimos un mejor pronóstico para el paciente. En realidad, cuando hacemos una resección abdominoperineal y dejamos al paciente con una colostomía permanente sin ano, estamos hablando de una cirugía mayor en donde realmente estamos quitando una porción del cuerpo que es importante para el funcionamiento normal de un paciente. Imagínense vivir con una colostomía por 6 semanas, más aún vivir el resto de su vida con una colostomía. Es bastante feo, ¿no? Pero sí es importante que se lleven a casa la idea de que además de que es un cáncer frecuente, es un cáncer que puede diagnosticarse temprano si hacemos algún tipo de estudio, como por lo menos hacer el estudio de sangre en heces, sangre oculta en heces, siempre y cuando nos tomemos la particularidad de hacer una dieta de unos 3 días sin comer carne roja o remolacha y sin tomar aspirina para poder tener un resultado que sea positivo,
no un falso positivo o un falso negativo que es todavía peor. Entonces creo que sus compañeros han hecho un esfuerzo grande, han revisado un tema que les va a durar para toda la vida. Esto es algo que van a ver bastante frecuentemente y que van a necesitar utilizar en el resto de su vida. Un paciente que les llegue obstruido y que no tenga ninguna cirugía previa, tienen que pensar que puede tratarse por un cáncer de colon. Un paciente que les llegue inclusive con un caso de apendicitis, que parece que tiene una apendicitis aguda, pero ustedes ven que está anémico y que entra dentro del grupo etario de 50 a 70 años, que es lo más frecuente para el cáncer de colon derecho, pueden pensar que pueden, en vez de entrar a encontrar un apéndice, lo que van a encontrar es un tumor de colon derecho. Así que esto creo yo que les va a quedar para toda la vida y por eso es que los felicito porque este es un tema que vale la pena estudiar, que vale la pena entender, porque lo van a seguir viendo, no solo como internos, sino ya como funcionarios. Así que al aprender esto, esto va a ser una lección de vida que les va a quedar. Entonces los felicito porque se tomaron el tiempo no solamente para estudiar el diagnóstico, sino que hablar acerca de los tipos de cirugía, mostrar cirugías con forma laparoscópica. Definitivamente no es tan fácil conseguir un video con un robot, pero sí lo lograron hacer con la cirugía laparoscópica. Mencionaron el Alexis, que se utiliza para cubrir la piel y evitar que el cáncer se dé en la piel, que es lo que frecuentemente encontrábamos cuando extraíamos la pieza, pues el cáncer se quedaba en la pared abdominal y el paciente se presentaba con una tumoración en pared abdominal cerca del área donde la extrajimos. Así que eso son cosas que hemos tratado de solucionar con el paso del tiempo. Entonces, les doy muchas gracias a todos los que han participado, a los que se unieron, se desunieron y se volvieron a unir, a los que han quedado, a los que están con nosotros en este momento, aunque solamente sean sus fotos, parecen ser varios. Espero que hayan escuchado algo de lo que sus compañeros trataron de transferirles o de informarles esta noche. Sí sé que es un tema que se da dentro de la materia, pero cuando uno lo revisa un poquito más, cuando uno hace una investigación de otras cosas, de la sensibilidad, de la especificidad de los estudios, de los diferentes medicamentos que pueden ser utilizados como parte de la quimioterapia, es bueno saber y estar informados. Así que por eso es que felicito al Grupo 1 por haberse tomado el tiempo para presentar esto y les pido mis disculpas porque la doctora Vilés juega mucho pádel y ayer tenía el convivio con los médicos y se me había olvidado. Yo estaba viviendo por y para mi hijo que vino por 5 días de los Estados Unidos y se me pasó que tenía tenía ayer un compromiso con los médicos. Les agradezco pues a todos por la atención prestada, les deseo felices fiestas y espero poder estar viéndolos pronto. ¿Ok? Gracias. Gracias, doctor. Doctora. Gracias. Buenas noches, buenas Gracias, noches. doctora.